Didáctica integradora de las áreas técnicas profesionales. Equipo 10. Este equipo está conformado por los siguientes integrantes: Mónica Basantes, Gerardo Burgos, Fernando Imbacuán, Giovanni Paucar, Paulina Peralta, Miguel Vite. Saludos, somos el grupo número 10 y vamos a presentar el trabajo final de la didáctica integradora de las áreas técnicas profesionales. Vamos a compartir los resultados y ciertos datos significativos. Introducción. En el presente trabajo se realizó un diagnóstico situacional, un análisis crítico de la estructura de un módulo formativo y un plan de mejora. Para realizar este proceso se tomó como grupo muestra a docentes, estudiantes y autoridades de la institución educativa 17 de julio de la ciudad de Ibarra, en el módulo de equipo y máquinas eléctricas de segundo de bachillerato técnico. Vamos a hablar acerca de los datos estadísticos, en el cual se tomó una muestra de 12 estudiantes del segundo año C del bachillerato técnico en equipo y máquinas eléctricas, a los cuales se les aplicó el cuestionario de tipos de aprendizaje, arrojando el siguiente resultado. Se pudo notar que en este grupo de estudiantes lo que predomina es el estilo de aprendizaje visual, con 5 personas en los cuales se inclinan a este tipo de aprendizaje. En el caso del aprendizaje auditivo son 4 personas y el kinestésico 3 personas. Como podemos ver en la barra, pues podemos ver que en el auditivo un 33% de estudiantes se relacionan con este estilo de aprendizaje, son mucho más auditivos. En el caso de la kinestésica, pues podemos encontrar que los estudiantes nos aborda un promedio de 25% y en el caso de los estudiantes que se desarrollan en el tipo de aprendizaje visual es el 42%. Continuamos con el análisis de datos estadísticos de esta primera fase de diagnóstico. Se toma como muestra 10 estudiantes del segundo de bachillerato técnico en equipos y máquinas eléctricas, a los cuales se les ha aplicado un cuestionario para identificar las causas que han estado generando los problemas de aprendizaje en los estudiantes. Hemos dividido en 3 fases: la primera de desmotivación del estudiante, la segunda de algo motivado y la tercera de motivado. De los 10 estudiantes muestra, podemos observar que en el primer cuadro de desmotivación, 9 estudiantes se encuentran entre el promedio para sentirse desmotivados. A través de las respuestas que ellos dieron de este cuestionario, podemos observar que el docente se ha vuelto simplemente la persona que dicta la clase, pero no permite que el estudiante tenga un desarrollo claro o un papel importante dentro de esta. De los 10 estudiantes encuestados, observamos que los 10 se encuentran algo motivados en el desarrollo de sus clases. Quiere decir que existen materias en las cuales ellos sí tienen motivación por diversas didácticas que aplican cada uno de los docentes, como la utilización de las TICs. Y de los 10 estudiantes existen 5 estudiantes que se encuentran en un promedio mayor a sentirse motivados durante la mayoría de las clases, pero esto se debe a que una de las ventajas del desarrollo del bachillerato técnico es la realización de las prácticas. Por lo tanto, cuando ellos realizan prácticas directas de aquella figura técnica profesional que ellos están siguiendo, se sienten más motivados en la elección de su perfil técnico. Dentro de los datos estadísticos, también se tomó como muestra a un docente del área FIT, de instalaciones, equipos y máquinas eléctricas, para realizar una observación áulica arrojando los siguientes resultados. En el aspecto positivo observamos que pudimos relacionar 5 de estos aspectos. El primero: el docente inicia la clase y explica el objetivo, contenidos introductorios, temas a tratar durante la clase y una actividad motivacional. 2.
El docente sí explica el principio de fundamentación, interdisciplinaridad y sistematización. Quiere decir que sí lo relaciona con otras materias. El docente sí explica las actividades de desarrollo durante su periodo de clase. El docente sí aplica periodos de evaluación durante la clase y al finalizarla. Y el docente al finalizar la clase explica y orienta de forma clara las actividades a desarrollar en casa. Pero también se pudo detectar aspectos negativos de la observación de clase. Número 1. Durante el desarrollo de la clase, el docente domina de forma regular los conocimientos del tema de la clase. Quiere decir, el docente no va preparado al 100% en la temática que debe impartir durante el periodo de 40 minutos. 2. El docente conoce de forma regular las metodologías y estrategias a seguir durante el desarrollo de su clase. Quiere decir que el docente no dio lectura a la planificación de unidad elaborada para poder seguir las metodologías y estrategias que se han estructurado dentro de esta base y así no tener una confusión al desarrollar su clase. Nosotros en el diagnóstico hemos identificado 3 tendencias didácticas que se manifiestan en este presente trabajo de la unidad educativa 17 de julio. Una de las tendencias didácticas es la clásica que se manifiesta durante este diagnóstico. ¿Por qué? Porque el docente aplica una didáctica tradicionalista y el estudiante se vuelve un mero receptor. No tiene un papel más importante o relevante dentro del periodo de enseñanza-aprendizaje. La didáctica tecnológica educativa. Los estudiantes, mediante los cuestionarios y entrevistas que nosotros hemos realizado, manifiestan que sí existe la aplicación de las TICs en algunas horas de clase, quiere decir en algunas materias, pero hay otros periodos de clase donde los docentes no aplican la utilización de las TICs. Hay que recordar que actualmente los jóvenes se encuentran inmersos en el uso de las tecnologías y es muy importante que el docente pueda desarrollarlas y desenvolverlas de manera adecuada en su hora de clase. Y la didáctica integradora. Como habían manifestado, una de las ventajas del bachillerato técnico es la realización de prácticas profesionales y la interacción con la comunidad, lo cual fortalece el aprendizaje del estudiante. Dentro de la tarea 2, tenemos la dinámica del proceso de enseñanza, aprendizaje de las áreas técnicas. Teniendo un objetivo, analizar específicamente la concepción, método 2 y práctica de una unidad, tema, sistema o módulo formativo de las áreas técnicas profesionales y una propuesta de mejora a partir de su planificación y dinámica en el contexto de la reflexión institución educativa empresa. Para ello el docente en la actualidad debe hacer lo siguiente: manejar recursos didácticos dinámicos en el aula de clase. Desde luego, también debe desarrollar una clase completa aplicando la interdisciplinaridad y la sistematización, que lleva a la coordinación con otras materias para poder cumplir los objetivos que se hayan y mejorar el aprendizaje. Desde luego, para eso tiene que desarrollar estrategias, métodos o materiales para resolver el aprendizaje en la planificación de clases. Esto lo va desarrollando dentro del programa de proceso. Es así que realizamos cada ejercicio de módulo a partir de las instalaciones eléctricas de la red. Para ello realizamos una guía de observación mediante una visita áulica, en el cual nos lleva a comprobar la dinámica del proceso didáctico de enseñanza-aprendizaje que practica el docente. Con eso observamos que tiene que tener un plan de clase en el que tiene las actividades a realizar durante ese tiempo, donde se integra una motivación desde luego y los diferentes contenidos. Luego realizamos un estudio y análisis crítico de la observación de la clase, tomando la sistematización que he realizado y la generalización de los conocimientos. Sin
científicos que expresó a los estudiantes. Para ello se hace una toma de notas en el que verifica qué porcentaje logró el objetivo planteado durante el test. Eso se realiza a través de interpretación de resultados objetivos, mediante tabulaciones y porcentajes de los casos y situaciones que se han a través de una intervención en relación de datos o después de las encuestas y de las entrevistas realizadas a los estudiantes, podemos determinar que las características de este módulo eran que el profesor entregaba el plan de clases al inicio del año lectivo y que todas las actividades didácticas más utilizadas eran las fichas de trabajo durante el módulo. El docente del módulo formativo siempre se apegaba al plan de clases, según lo que refirieron los estudiantes en las entrevistas y en las encuestas. Los estudiantes manifestaron que entendían muy bien las explicaciones que el profesor da y con frecuencia realizan prácticas de la materia. Además, disponen de los dispositivos y herramientas necesarias para las prácticas, aunque en número menor a la cantidad de estudiantes que tienen. Y aprenden cuando el docente hace la explicación de la clase, de tal manera que los estudiantes adoptan una actitud pasiva en el momento del aprendizaje. Los estudiantes también sienten que tienen la capacidad necesaria para realizar las instalaciones en el interior de una vivienda. Por lo tanto, podemos decir que el módulo formativo, la forma como se lo ha estado llevando, es apropiado. Los estudiantes también refieren, en su mayoría, no haber realizado proyectos de innovación, fue algo que les llamó la atención. Ahora, una vez analizado todas estas situaciones dentro de la área, pudimos realizar un FODA con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se encontraron en esta clase de este módulo formativo. En el primer caso teníamos la fortaleza, que era que se podía ejecutar de los contenidos acorde a la EGC. Entonces, por lo tanto, se presenta la oportunidad de actualizar los contenidos acorde a la cuarta revolución industrial. Pero también existe la debilidad de que los contenidos sean extensos de acuerdo a las horas de clase y por lo tanto los formatos de clase rígidos. Entonces se enfrentan a una amenaza cuya es que los representantes que no cooperan con el seguimiento de las tareas asignadas, entonces no se podría llevar a cabo con esas amenazas. Ahora, otra de las fortalezas que encontramos en este módulo formativo, en esta clase que se hizo en la investigación, es que la metodología utiliza tecnologías que vinculan la tradicional con los procedimientos. Entonces existe la oportunidad de dotar de equipamiento actual acorde a los contenidos dispuestos. También puede darse en caso de que existan convenios para la ejecución de todos los FCT con las empresas afines de actividades de la figura profesional. Pero entre las debilidades y esta misma punto es que hay espacios y materiales que se hacen para la ejecución de las prácticas. Y por supuesto, las amenazas serían la capacitación no formal que no indica técnicamente y provoca daños técnicos. Y por supuesto, otra de las amenazas más que existirían es que la situación económica precaria de los representantes no puede proveer de ciertos materiales para la ejecución de las prácticas de los proyectos. Valorar la estructura y los contenidos del módulo formativo de instalaciones eléctricas del interior, en este caso es muy importante. Lo analizamos en el segundo de bachillerato, grupo 2. Este grupo está conformado por 2 estudiantes. Para la educación técnica hay las indicaciones muy claras que se deben trabajar en grupos pequeños de hasta 15 estudiantes con la finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje durante la realización de las prácticas. Para el análisis de esta unidad de trabajo hemos considerado el objetivo del currículo, el objetivo del módulo, el objetivo de la unidad y la competencia general de acuerdo al currículo que manifiesta el Ministerio de Educación. En este caso,
Nuestro análisis nos lleva a que el objetivo del currículo y el objetivo del módulo tienen una relación dialéctica que llegan a obtener la competencia general. Sin embargo, en la unidad, de acuerdo al plan de trabajo, consideramos que no es pertinente, puesto que no cumple con todos los componentes que lo manifiestan. De acuerdo a la valoración que hemos realizado en el trabajo de instalaciones eléctricas del interior, es decir, en la clase áulica, hemos identificado algunas falencias, como el objetivo de la unidad de trabajo no cumple con la estructura de los elementos necesarios para lograr la competencia deseada. Dentro de la parte procedimental, falta utilizar la norma de seguridad vigente al realizar las instalaciones eléctricas. En este caso no está aplicando ninguna normativa técnica, como es el caso de la NEC. En nuestro país está vigente. Tampoco describe el procedimiento para la instalación de sensores, muy importante dentro de este contenido. En la parte conceptual, no establece el orden ni prioridad. También encontramos que hay contenidos incompletos. En la parte actitudinal, no está considerando la normativa de seguridad, que es muy importante proteger la integridad del ser humano, en este caso el estudiante, y de los bienes. Lo que respecta a las actividades, falta detalle de la motivación que se realiza al inicio de clase. Además, no especifica qué metodología está usada y su secuencia. Los recursos que propone en el plan de clase, consideramos que no tiene una secuencia de acuerdo a la utilización de recursos. Además, no hay un manual de normativa técnica de seguridad. Para la evaluación, no indica a través de qué software va a utilizar las simulaciones. Además, no indica tampoco qué tipo de planos va a utilizar para llevar al estudiante a la representación de una instalación de interior. En lo que corresponde a la técnica e instrumento, no está evaluando todos los contenidos, en este caso, el tema de sensores de movimiento. Una vez llegado a todo este análisis y estas falencias, consideramos que la observación de la visita áulica es muy importante para determinar ciertas falencias y con ellos lograr a nuestro objetivo, que es el estudiante obtenga la competencia necesaria. Además, nosotros consideramos que el aprendizaje es muy importante iniciar con la motivación para posteriormente avanzar con la fundamentación y lograr vincular la sistematización de todos los contenidos, por lo que proponemos lo siguiente en nuestra propuesta didáctica metodológica. Continuando con este análisis de diagnóstico, hacemos las siguientes propuestas didácticas metodológicas que nos va a servir a todos los docentes que laboramos en el mundo de la docencia. La aplicación de métodos es muy importante, tales como, aquí tenemos ejemplos, por decir, el aprendizaje basado en proyectos, el ERCA, experiencia, reflexión, conocimiento, aplicación, el método integrador, el investigativo, el de aula invertida, que son métodos que favorecen la creatividad, la flexibilidad y el cambio socioeducativo. Resultar también que es el eje central de este proceso del estudiante. Los docentes debemos ser capaces de acompañar, estimular y orientar el aprendizaje a partir de los nuevos medios, redes y tecnologías. Para la fijación del conocimiento, del procedimiento y los valores y cualidades, se debe realizar la evaluación formativa en el proceso a través de algunas plataformas y aplicaciones digitales que nos facilita la tecnología hoy en día. Tal es el caso que tenemos las aplicaciones que utilizamos en instalaciones eléctricas del interior, como la aplicación Cadesimu, también la plataforma Quizzes, el Genially y Tinkercad. Como ya habíamos escuchado el diagnóstico de la visita áulica observada,
Nosotros a continuación hemos propuesto el plan de unidad didáctica de la figura profesional de instalaciones, equipos y máquinas eléctricas en el módulo formativo de instalaciones eléctricas del interior. Esto lo encontramos en el anexo de la planificación. Bueno, como reflexiones es muy importante indicar que hacer un análisis y reflexión. A continuación, se presenta un gráfico de competencias del docente con el método ERCA que se lo utiliza en el bachillerato técnico. Pero antes de indicar en qué consiste este método importantísimo dentro del bachillerato técnico, es importante indicar qué son las competencias. Las competencias, según varios actores, son procesos de desempeño pedagógico, profesional e idóneo en el que se integran contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. El método empleado en esta clase de IM, de instalaciones eléctricas del interior, tenemos, como habíamos indicado, el ERC. ¿Qué es esto de la experiencia? Aquí en la experiencia podemos indicar algunos conocimientos previos, podemos hacer motivaciones, dinámicas y actividades de recreación concernientes al tema propuesto. Seguidamente tenemos con estrecha relación la reflexión. En este aspecto nosotros podemos considerar lo que es el análisis, la colaboración, la relación y la valoración del contenido. Luego, en forma seguida, tenemos lo que es la conceptualización, es decir, el contenido, la función, la identificación y las características de este tema tan importante como es las instalaciones eléctricas del interior en viviendas y edificios. Y como último elemento importante tenemos la aplicación, que aquí podemos notar que es la ejecución y la instalación y montaje de los circuitos eléctricos de señalización y de iluminación que nos competen en esta unidad de trabajo. Muchas gracias.